Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este estudio que estamos recién empezando sobre el libro de Oseas. Así es que, es- sin más preámbulo, vamos a ir al libro de Oseas, al capítulo 2, que es en realidad la continuación natural del capítulo 1, evidentemente. Y debo hacer una aclaración. Yo estoy siguiendo la numeración de versículos y la división de capítulos de las Biblias en castellano, porque es la división más popular entre los eh, asiduos consumidores de videos de este canal. Ok, pero en el texto hebreo, en realidad, el capítulo 2 de, de Oseas comienza en el penúltimo versículo del capítulo 1 para nosotros, o sea, en el versículo 10. ¿Mm? Eh, lo que tiene cierta lógica porque en realidad esos dos versículos, esos dos versículos finales del capítulo 1 están conectados lógicamente con el capítulo 2 de Oseas. Entonces, vamos a hacer un breve repaso y retomar la lectura desde el versículo 10 del capítulo 1 en la numeración de las Biblias en español. Entonces, ¿de qué se trata este libro de Oseas? Por lo menos el primer capítulo nosotros vimos de qué se trataba. Se trataba de que Dios se cansó con la infidelidad del reino de Israel, el reino del norte. Recordemos que después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur. En el sur estaba Judá con Benjamín, las otras 10 tribus estaban en el norte, en el reino de Israel. Judá tenía altos y bajos espirituales, mientras que Israel era un desastre completo, era continuamente un descender espiritual eh, imparable. Entonces, Dios, cansado ya de Israel, dice que no los va a perdonar más, no los va a tolerar más, y los va, dice Dios, sembrar entre los pueblos. O sea, los va a mandar al exilio. Va a dejar que Asiria los destruya, los manda al exilio y se van a perder ahí los israelitas. Y por eso es que le pide a Oseas que él se case con una prostituta, y los hijos que tienen reciben nombres que son nombres proféticos. Entonces, por ejemplo, la hija se llama Lo Ruhamá, que significa no misericordia. Hay otro hijo que se llama Lo Amí, no mi pueblo, etcétera, etcétera. Eh, entonces el verso 10 del capítulo 1 decía: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Jezreel, recordemos, significa Dios sembrará. Y, y claro, lo que está prometiendo Dios es que estos israelitas que fueron sembrados entre las naciones, en el futuro distante, Dios los va a recoger, los va a cosechar esa siembra que hizo. Entonces, ok. En el capítulo 2 entonces se comienza diciendo: decid a vuestros hermanos, a mí,
y a vuestras hermanas, Ruhamá. A mí significa mi pueblo, Ruhamá significa misericordia. Entonces, la instrucción de Dios al profeta es, o a Israel, es que los que se llamaban Lo a mí, no mi pueblo, van a volver a llamarse mi pueblo. Y los que se llamaban Lo Ruhamá, no misericordia, se van a llamar misericordia. Es decir, Dios finalmente va a perdonar a su pueblo, lo va a rescatar y lo va a sacar de esa situación de abandono en que aparentemente Dios los había dejado. La idea es entonces que el enojo de Dios con su pueblo tiene un fin. Finalmente Dios va a restaurar a su pueblo. Esa es la gran idea. El castigo de Dios siempre es finito. Su misericordia dura para siempre, pero su enojo tiene principio y tiene fin. ¿Ok? Verso 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Aquí entonces volvemos a la situación de Israel en la época del profeta. Nosotros habíamos visto que en el futuro Dios iba a perdonar a su pueblo, lo iba a redimir. Pero ahora volvemos a la situación de la época del profeta, cuando Dios está enojado con su pueblo, está enojado con Israel. Entonces le está diciendo, mira, este Israel es como una mujer adúltera y yo ya me cansé de ella y me voy a comportar como si yo no fuese su marido y no la voy a considerar a ella mi esposa, mi mujer. Y si sigue así, si sigue en estos términos, yo la voy a desnudar, le voy a quitar todo lo que le he dado y la voy a humillar. De hecho, eso es el equivalente a mandarla al exilio, ¿no? Ok. Y la haga como un desierto, dice el texto hebreo dice, y la pondré como un desierto. Bueno, está bien, ¿no? La va a despojar de todo aquello que le ha dado. El desierto es un lugar donde no hay nada. Bueno, Israel tenía todo, había recibido las bendiciones de Dios, ahora Dios se las va a quitar, la va a dejar desposeída. Okay. Verso 4. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, y mi agua, mi lana, y mi lino, mi aceite, mi bebida. Por tanto, he aquí que yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Ya, esto es muy, muy, muy interesante, porque ¿en qué sentido se prostituyó Israel? El versículo 5 nos da una pista interesantísima. Israel dice que sus amantes son los ídolos, los falsos dioses, e incluso el colocar la confianza de ellos, de Israel, o sea, Israel colocó la confianza de su salvación política, en manos de Egipto, en manos del rey de Siria, por ejemplo, en fin. Entonces, el hecho de colocar su confianza en aquello que no es Dios y atribuir a los falsos dioses o a los poderes terrenales el origen de su bienestar, en vez de atribuirlo a Dios, eso lo llama Dios prostitución.
Y esto es muy interesante, es muy, muy, muy interesante porque nosotros sabemos que Dios es el origen de todo. No hay nada que ocurra en este mundo que no tenga la aprobación de Dios y que no tenga su origen en Dios. De hecho, si retrocedemos un poco a Deuteronomios capítulo 8, por ejemplo, desde el versículo 1, yo creo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 8 de Deuteronomio. Voy a comenzar desde el 1. Dice así: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, ¿cuál es la idea en estos versículos? La idea es que el que sustenta es Dios. El que sustenta es Dios. Y no solamente con pan, sino que con todo lo que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios... ¿Y qué es lo que sale de Dios? Es su palabra creadora, por ejemplo. Todo lo que proviene de Dios, eso es lo que sustenta. Ok. Y en el versículo 11 dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y después dice que te hizo caminar en un desierto grande y espantoso. Después el verso 16, que te sustentó con maná en el desierto. Verso 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, el caso de Israel, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Ok? Entonces vemos que Deuteronomio capítulo 8 hace exactamente la misma relación que hace el capítulo 2 de Oseas, a cuyos versículos volvemos. ¿Cuál es esa relación? Que todo proviene de Dios. Todo el sustento que recibimos, todo el bien que recibimos proviene de Dios. Y atribuir ese bien a otras fuerzas, a dioses ajenos, dice el Deuteronomio, a otros dioses, a falsos dioses, eso es prostitución, eso es traicionar a Dios. ¿Ok? Dice entonces el versículo 6, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos tu camino, la cercaré con seto y no hallarás su camino. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y aquí uno entiende qué es lo que está pasando y por qué Dios está actuando como lo está haciendo. ¿Cuál es el plan de Dios? Esto es muy pedagógico. Lo que Dios quiere es
que Israel, si no aprendió a través del consejo, aprenda por su propia experiencia. Entonces, si no apreció el cuidado de Dios, Dios los va a dejar a su suerte, los va a abandonar entre comillas, para que sepan, para que aprendan cómo se vive sin Dios y cuál es la desgracia que se tiene cuando uno está sin Dios. De tal manera que cuando todo el mal les suceda, Israel pueda recapacitar y pueda decir: esto me está pasando porque abandoné a mi marido, a mi Dios, y ahora voy a regresar con él porque ahora reconozco que él era el que me daba todo. Y de nuevo hay un paralelismo con el libro de Deuteronomio, con un capítulo que yo cito frecuentemente en este canal, que es Deuteronomio 30. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, en realidad aquí tengo que hacer una aclaración que hago siempre, en la Reina Valera aparecen los verbos en modos que indican posibilidad. O sea, si llegaras a arrepentirte y si llegaras a convertirte, pero en el hebreo están en futuro, y uno debería decir entonces que cuando lo alcancen estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepentirás en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convertirás a Jehová tu Dios, y obedecerás su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Entonces, ese es el plan de Dios. Ok, ustedes no quieren vivir fielmente conmigo, los voy a dejar a vivir como ustedes quieren, sin mí, y arréglensela como puedan. Y cuando les vaya mal, ustedes se van a dar cuenta que yo, Dios, les hacía bien y que yo soy el verdadero Dios. Y ahí ustedes van a regresar y me van a apreciar y me van a amar. Ese es el deseo de Dios. Si no aprendemos a amarlo no voy a decir por las buenas, a través de los cuidados que Él da, bueno, que las aflicciones nos hagan ver por contraste lo bueno que era Dios con nosotros y volvamos a Él. Ese es el plan de Dios. Verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal, al dios Baal, al ídolo Baal. Entonces, fíjense, claro, Dios les daba bendiciones y estos tipos, esas bendiciones las ofrecían en agradecimiento a Baal. Nadie aguanta eso, nadie soporta eso. Versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Es decir, todas las bendiciones que yo les he dado las voy a retirar. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar, de hecho los falsos dioses no van a poder impedir el castigo, entre comillas, que Dios le va a enviar a su pueblo. Y no van a poder impedirlo porque los ídolos son falsos dioses. De hecho, no son nada, no son, digamos. ¿Okay? Versículo 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y les reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y esto es efectivamente lo que sucedió con las invasiones de los asirios. Arrasaron con la tierra de Israel. Versículo 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, a los ídolos, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles,
y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, acá es tremendo. Fíjense el contraste que hay en estas palabras entre el cuidado que Dios prodigaba a su pueblo y su pueblo que atribuye todos estos bienes a los amantes, a los falsos dioses, a los ídolos, ¿no? Y por supuesto provocan a ira a Dios. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré su corazón, a su corazón. Fíjense, el pueblo de Israel se forma en el desierto. Cuando ellos salen de Egipto, pasan 40 años en el desierto y es ahí donde se forma como pueblo. Entonces, Dios dice, lo que voy a hacer es llevarla a la situación de origen, al desierto, donde ya no tenga la contaminación ni la tentación, diríamos, de los ídolos. La voy a hacer tocar fondo, la voy a llevar a la situación de desamparo inicial, y ahí hablaré su corazón. Ahí la voy a conquistar de nuevo, te voy a conquistar de nuevo. Fíjense que la historia de este capítulo es la historia de un matrimonio en crisis, en que el esposo ama a la esposa y le da de todo, y la esposa no quiere saber nada con él, al contrario, se va atrás de sus amantes. Entonces, Dios lo que está diciendo, este marido que corre atrás de su esposa, dice, ok, me enojé, pero lo que voy a hacer va a ser llevarla, sacarla aquí de todos los lujos, de todos los bienes que le he dado, la voy a sacar, la voy a llegar a un despoblado, la voy a llevar al desierto, a la situación más básica, a la situación de más necesidad, para que ahí reconozca que yo era realmente el que la sustentaba, y ahí, en esa condición, voy a conquistarla de nuevo, me voy a ganar su corazón de nuevo, la voy a enamorar de nuevo. Fíjense que Dios no quiere imponer su autoridad sobre Israel, quiere conquistar el corazón de Israel. Es romántico este capítulo. Verso 15 y siguientes. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Vamos a volver a la luna de miel. Y yo le voy a dar regalos, de nuevo la voy a consentir. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ok. Eso tenemos que explicarlo. En hebreo hay dos formas de decir marido, en que una mujer casada puede referirse a su esposo. Como en español, ¿no es cierto? Que tenemos esposo, tenemos marido. En hebreo también tenemos dos formas. Una es usar la palabra ish, que significa hombre. Ishi significa mi hombre, y puede usarse como sinónimo de mi esposo. De hecho, el marido puede llamar a su esposa Isha. Isha significa mujer. De hecho, uno comúnmente le dice de su esposa, mi mujer. ¿Ok? Ahora, llamar mi hombre y mi mujer es una relación más bien igualitaria, están más bien en el mismo pie. La otra forma de llamar a un marido es Baal. Baal significa marido y también significa dueño. De hecho, incluso en hebreo moderno, marido se dice Baal, dueño.
Y yo siempre le digo a mi esposa que me encanta el idioma hebreo. Ok. Entonces, Ishi significa mi hombre, Baali significa mi dueño. Pero los dos en el sentido de mi marido. Entonces, Dios está diciendo, en aquel tiempo, cuando yo reconquiste el corazón de Israel, cuando vuelva a enamorar a Israel, cuando volvamos a este clima de luna de miel, me va a llamar mi hombre. No me va a llamar mi dueño. Es decir, la relación va a ser de amor y va a ser una relación cercana y no va a ser una relación distante basada en la autoridad. Y eso es importantísimo, porque Dios no quiere que nosotros estemos por obligación con Él, por un contrato o por algo así. Dios quiere que estemos con Él por amor, y un amor sano, un amor cercano, un amor como entre personas iguales que están al mismo nivel. Versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, ya no se van a mencionar los ídolos, ni siquiera en la palabra Baal en el sentido de esposo. Y nunca más se mencionarán sus nombres. Nos vamos a olvidar del pasado, nos vamos a olvidar de los errores del pasado, ya no vamos a tener fotos de los pololos anteriores, de los novios anteriores, de los amantes anteriores, no vamos a tener ni siquiera el recuerdo de los amantes anteriores, ni siquiera se van a nombrar sus nombres. En aquel tiempo, versículo 18, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Voy a preparar todo un ambiente para que tú te sientas bien. 19. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. O sea, vamos a estar casados por la ley, pero también eso sería por juicio, pero también por Sedec. Sedec es aquella justicia que restaura las relaciones sociales. Entonces vamos a restaurar la relación entre Israel y Dios. Y esto va a ser con Gesed, dice el hebreo. Gesed es amor, misericordia, benignidad lo traducen aquí. Y Rahamam es también misericordia, es compasión, es incluso ternura en ciertas ocasiones. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Dios. Y como vas a conocer a Dios vas a ser fiel, porque ya vas a tener la experiencia pasada, ya vas a saber que Dios realmente te ama, que Dios es el único realmente que te ama, que todos los demás trataban de aprovecharse. Dios es el hombre de tu vida, Israel. ¿Okay? En aquel tiempo, dice el versículo 21, responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. O sea, va a volver a haber lluvia. 22, porque la falta de lluvia era una de las maldiciones del pacto. Entonces ahora Dios va a restaurar, va a volver a dar las bendiciones del pacto, va a regalonear de nuevo a Israel. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La tierra va a dar sus frutos, ¿no? Y sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamá. Acuérdense, Lo Ruhamá significa no misericordia, y era uno de los nombres simbólicos para designar o para mostrar que Dios iba a actuar con rudeza con Israel, que no iba a tener misericordia de ellos. Ahora a Lo Ruhamá, a no misericordia, la van a llamar misericordia. Y diré a Lo a mí, no mi pueblo. Lo a mí significa no mi pueblo. Entonces diré a aquellos que
en algún momento pensaron que ya no era mi pueblo o que yo los había abandonado, entre comillas, como si ya no fuesen mi pueblo, Dios le dice, yo diré lo a mí, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Entonces las relaciones entre Dios y su pueblo se habrán restaurado y todos serán felices para siempre, comiendo perdices y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces este es un capítulo súper bonito en que se habla de una relación romántica, un matrimonio en crisis, pero en un matrimonio en crisis en que Dios va a intentar, se va a arriesgar, va a intentar una terapia cruda, una terapia de shock, para que su esposa, su pueblo Israel, recapacite, abandone sus ídolos, abandone sus amantes después del exilio, ¿no es cierto? Que reconozca que todo el bien proviene de Dios, y finalmente aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y de esa manera vivamos en paz y en felicidad, disfrutando las bendiciones con Dios, teniendo un relacionamiento íntimo con Dios, una relación íntima con Dios, y viviendo felices para siempre. Que esa sea nuestra experiencia y que esa experiencia comience ahora, en este Shabbat que va a iniciar dentro de un poco más. Así es que tengamos todos un Shabbat Shalom, que la paz del sábado nos inunde nuestra vida para siempre. Nos vemos en la próxima. Chao.